Muy bien, arratsalde guztioi. Hasiera emango dugu osoko bilkura honera. Esatea, gaur Ander esala bertaratuko, familia bat zendu dalako eta ez da gaur. Vale, eskerrik asko. Bueno, grabea es... Familia bat, No he entendido nada. Zabitu indala ulertu dut, barkatu, joder. Hostia. ¿Qué pasa? No, que no viene Ander porque ha tenido un problema familiar, ha habido un fallecimiento en la familia y no puede venir. Ah, vale. Pues lo siento. Vale, pues dolominak, besterik. Vale, así éramos seguros, damos comienzo a este pleno. El primer punto, la aprobación del acta de la sesión anterior con fecha 29 de septiembre de 2022. ¿Algún comentario que queramos hacer al acta? Vale, la damos por aprobada. Un segundito, por favor. ¿La persona o levantamos? Vale, ya está. Vale, segundo punto sería la aprobación inicial si procede de la ordenanza sobre el civismo reguladora del uso de espacio público y la protección del paisaje urbano de Sopela, expediente 2496-2022. Tenemos una enmienda a la totalidad presentada por el grupo político de H. Bildu, entonces lo primero que tenemos que hacer es que la expliquen y luego primero que la expliquen, lo den las explicaciones pertinentes y después lo primero que haríamos sería el votar la inclusión o no de esa enmienda en el orden del día. Entonces, si queréis explicar, pues Bueno, lehenik eta behin azaltzea zergaitik aurkeztu dugu osoko zuzenketa hau. Gure proposamena denboraz bidali genuen batzordeetan tratatu ahal izateko. Talde guztiei bidali genuen, aztertu ahal izateko. Eta baita ere, kontratatu izan dugu idazkariarekin proposamena, eta esatea juridikoki da, egokia dela. Eta, bueno, gure ordenantzaren helburua, lan pedagogikoa arabitzen, ez? Gure ordenantzaren filosofia pedagogikoa da, eta ez dugu izatea. Segurutez eta nahikoa izarte lanak egiteko aukera motea zigor ekonomikoa ordaindu beharrean, pedagogia hasieratik egon behar da. Horregaitik hainbat artikuluetan bitartekaritzaren aipua egiten dugu. Hainbat artikulu desberdintzen bai. Azkenean guretzat zigor ekonomikoak edo izarte lanak azken errekurtsoa izango erakutsitako. Orduan hori da gure ordenantzaren funtsa, prebenitzea eta ez zigortzea. Gainera, arreta egiten dugu bereziki gobernu taldeak aurkeztutako ordenantzan 11. artikuluan 2. puntuan, esaten denean pertsonekin indarra erabiltzea beharrezkoa den kasuetan beharrezkoak diren ekintzak egingo dira. Eragindako pertsonen duintasuna erabat beharrezkoa. Jakinda zein den ordenantza honen gaia, uste dugu indarra erabiltzea ez duela sekula duintasuna errespetatuko. Gure ustez, eskuraturiko mozaldegea ematen du, eta horrek adierazpen estrategona murriztea dakarrela. Primero de todo, explicar por qué presentamos esta enmienda a la totalidad. Nuestra propuesta la mandamos a todos los grupos políticos de las comisiones para que se pudiera debatir en las comisiones. Pensábamos que la comisión iba a ser el punto de partida para debatir, no se nos permitió a debatir y tampoco recibimos explicaciones muy concretas de la propuesta que hacía el equipo de gobierno. Entonces, bueno, pues con esta enmienda a la totalidad abrimos ese debate. ¿Por qué hemos presentado esta propuesta? Porque nuestra filosofía es que creemos que esta norma tiene que ser más pedagógica que no sancionadora. Creemos que tiene que ser un camino para dar herramientas para tratar esa pedagogía y que no debe ser tan sancionador. No es suficiente con dar opciones en las sanciones en vez de hacer un pago económico y hacer trabajos sociales. Creemos que la labor pedagógica se tiene que dar desde el principio y por eso tratamos el tema de indemnización en varios artículos. Y por eso hemos presentado, porque nuestra ordenanza y la filosofía de Bildu se trata de prevenir y de no corregir.
y porque parece que esta ordenanza es parte de la ley ordenanza encubierta y que atenta contra la libertad de expresión. Vale, pues dadas las explicaciones pertinentes, primero lo que tenemos que hacer es votar para incluirla o no en el orden del día, ¿no? Perdón, para aceptarla o no. Vale, pasamos entonces a votar. Patricia. Si aceptamos la enmienda, si aceptaríamos la enmienda, luego la debatiríamos. No. Se vota la aprobación de la enmienda. Ahora, ¿no? Sí. Vale. Sí. Vale. Pues si se aprueba o no el texto de la enmienda, no hay que ratificar la inclusión en el orden del día. Vale. Patricia. No. Vale. Joseba. Es. Arantxa. Bai. Unai. Bai. Gurusne. Bai. Teresa. No. Eder. Abstentzioa. Jon. Abstentzioa. Amaia. Ez. Angelines. Es. Nayara. Ez. Nik. Es. Ander. Bueno, parkatu. Nacho. Ez. Itziber. Bai. Merilin. Ez. Mikel. Bai. Ederto. En este orden está. Vale, entonces, seguimos con la ordenanza, la que estaba ya inicialmente prevista y propuesta desde el equipo de gobierno. Angelines, ¿quieres hacer alguna explicación? La palabra Nacho. Nacho, vale, venga, directo. Sí, en el desarrollo de esta ordenanza, el equipo de gobierno ha seguido el procedimiento establecido al respecto, ¿no? Estuvo en una exposición pública del 2 al 16 del presente mes. Hubo una aportación. El pasado, perdón, sí. Hubo una aportación de una vecina que se estimó que se incluyó en el texto final que el equipo de gobierno venía trabajando desde hace tiempo, y como muestra de qué contiene o qué espíritu recoge esta ordenanza, decir que hemos elaborado, este equipo de gobierno, con los técnicos de ayuntamiento, ha elaborado esta ordenanza como una herramienta más en la corrección de actitudes y comportamientos negligentes y irresponsables. Y en este sentido, lo que se pretende con esta ordenanza es establecer fundamentalmente unas normas básicas de comportamiento en las vías y demás espacios públicos que permitan la libertad de las personas dentro del respeto al patrimonio urbano y natural de la ciudad y del entorno y el cuidado del entorno en el que vivimos. Y como muestra de que el espíritu de la ordenanza no es sancionador, sino que es una ordenanza que pretende mantener actitudes de civismo y comportamiento de respeto dentro del municipio, voy a pasar a leer, solo como ejemplo, uno de los artículos de los que dispone la ordenanza, en concreto el artículo 52, que dice literalmente lo siguiente: con el fin de reparar en la medida de lo posible los daños causados al resto de los ciudadanos como consecuencia de una infracción, la persona infractora podrá solicitar la sustitución de la sanción económica, comprometiéndose a la realización de trabajos voluntarios en beneficio del resto de la comunidad, dirigidos bien a generar conductas cívicas o a reparar los daños causados por acciones vigiladas. Bueno, yo es un poquito por volver a incidir en lo que comentamos ya en comisión, de cuál es el espíritu con el que el equipo de gobierno trae esta ordenanza a aprobación. Gracias, Nacho. Jon, ¿algún comentario que quieres hacer? Bueno, no es la primera vez que el equipo de gobierno pone en marcha un supuesto, abro comillas, proceso participativo, cierro comillas, en el que no participa casi nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no participa casi nadie? Entre otras razones, porque en este proceso el equipo de gobierno no ha querido poner a disposición de la ciudadanía la propuesta de ordenanza, para que los vecinos y vecinas pudieran aportar y proponer con conocimientos. Este equipo de gobierno ha dado ya sobradas muestras en esta legislatura de que no le interesa la participación ciudadana. Por tanto, para que la propuesta de ordenanza pueda ser debatida y conocida por toda la ciudadanía, solicito que se vote dejar este punto sobre la mesa. Correcto. Vale, vamos a votar. Esto.
Vale, pues ante la petición del Grupo Municipal de BTU, pasaremos a votar el dejar el punto encima de la mesa o seguimos con el debate. ¿De acuerdo? Pasamos a votar. Patricia. No. Joseba. No. Arantxa. Bai. Unai. Bai. Gurusne. Bai. Teresa. No. Eder. Bai. Jon. Bai. Amaia. Ez. Angelines. Ez. Nayara. Ez. Nik ez. Nacho. Ez. Aitziber. Bai. Marilyn. Ez. Mikel. Eskerrik asko. Jarraituko du orduen. Hurrengo txanda. Teresa, ¿algún comentario que quieras hacer al tema de la ordenanza? Pues sí, sí que es verdad que la ordenanza se nos pasó por correo electrónico a los grupos municipales y en primer lugar decir que yo con prudencia siempre espero al dictamen de secretaría para que se ajuste, para comprobar que se ajusta a la legalidad. Lo que no se dice es que la ordenanza primigenia que se presentó incurría en gravísimos defectos basándose en normas que ya hacen 6 años que están derogadas y en otras cuestiones no podían ser tratadas como se pretendía. De ese informe ha devenido una segunda versión de la ordenanza. Y sobre esta segunda versión de la ordenanza que se nos ha presentado muy recientemente, decir que de una lectura sí, rápida, vamos a decir, porque claro, tampoco da tiempo a comparar el articulado de una y otra, decir que en general parece que al proponente no les importa mucho el entorno, o sea, parece que sí, el entorno verde, el anillo verde, lo exterior importa mucho, pero el entorno urbano no importa nada. Y está claro que la convivencia es el mayor valor que se puede tener en democracia. Yo creo que Sopela se merece una ordenanza de comportamiento cívico y de sostenimiento de sus espacios y de su mobiliario urbano. Y los vecinos merecen que no se atente contra sus propiedades en ningún sentido y que no se atente contra sus derechos con ruidos, con expresiones y que se dañe el mobiliario público y privado. Yo creo que es demasiado, además, es muy benevolente con las sanciones, con las infracciones y bueno, parece ser que vamos con una advertencia de ay, 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 qué mal lo has hecho, debería valer y yo creo que no es así. Hemos padecido durante mucho tiempo y aún persisten agresiones contra nuestras casas, contra los contenedores, contra todo tipo de, contra las paredes de comunidades de vecinos que para mí son inaceptables. Eso por no hablar de las veces que han sido agredidas instituciones de partidos políticos que ha costado mucho dinero al ayuntamiento repararlas. En este sentido, yo, por supuesto, me parece que la ordenanza que se presenta para mí es absolutamente insuficiente. Ahora, después de las aportaciones de la secretaria sobre la legalidad, se ajustaría la legalidad, pero para mí es totalmente insuficiente y condescendiente con determinados comportamientos que sabemos que degradan nuestros barrios y nuestra convivencia en general. Por eso he votado en contra de la alternativa. Eskerrik asko, Teresa. Patricia, ¿algún comentario que quieras hacer? Eskerrik asko. Eder. Bueno, en primer lugar nos sorprende un poco, sin entrar, puede ser que haya una necesidad de una ordenanza de este tipo. Lo que no entendemos es por qué se ha cambiado la metodología que se ha venido teniendo en otras áreas. Hacienda ha tenido otra metodología, con la ordenanza de residuos, hay otra metodología. Se ha traído la ordenanza directamente, sin margen a debate, que traerla sí o sí al pleno. Es más, la comisión se dictaminó en contra, simplemente que no es vinculante y se trae al pleno igualmente. Pero la comisión del área se dictaminó en contra. Creo que es importante tenerlo en cuenta. Y más que en el fondo, y yo creo que también se merece una argumentación de por qué nos hemos abstenido en la mitad que ha propuesto Bildu, lo que nosotros estamos proponiendo es otra metodología. Por eso aportamos, porque sea un punto de partida
la propuesta del equipo de gobierno y la que propone Bildu para, bueno, generando un debate que es lo que no ha habido, pues llegar a un consenso. Si queremos una ordenanza que sea buena para el pueblo y para el civismo, pues creemos que tiene que tener en contar con el mayor apoyo de la ciudadanía. Sin que haya debate, pues no entendemos cómo se puede llegar a él. Pero bueno, sobre todo que tengamos la metodología y que se haya con esta ordenanza precisamente se haya dejado a cabo una metodología que se está llevando a cabo en otras áreas bastante positiva, con aportaciones de los grupos que quieran aportar e intentando buscar consensos. En esta ordenanza no ha pasado así y lo lamentamos y por ello votaremos. Vale. Urusne, Sosesateko. Vale. Bueno, por alusiones voy a ir contestando lo que se nos ha dicho. Por una parte, que no nos importa el entorno urbano. Claro que nos preocupa el entorno urbano en cuanto esté sacado, como son para lo que utilizamos nosotros, pero desde aquí tenemos diferentes maneras de hacer frente a estas situaciones que traen conflictos y nuestra filosofía, vuelvo a repetir, es que nosotros debemos utilizar la pedagogía para hacer frente a estas situaciones y no tanto la sancionadora. También nos ha dicho que las sanciones son insuficientes, pues hemos cogido de referencia a las sanciones de tráfico, por ejemplo. La de leves, graves y muy graves. No es que no las hayamos inventado. Sí. Y reitero, ha habido también errores en el articulado y pues ha habido un segundo informe. Y eso viene porque para nosotros el punto de partida va a ser en la comisión explicar, no traerlo al pleno. Porque no hay ninguna prisa para aprobar este pleno, se podría aprobar en el siguiente dentro de 2 y debatirlo y llegar a un acuerdo y todo eso tenemos tenido más tiempo para aplicar nuestra ordenanza y desde el primer momento presentar algo correcto en todos los aspectos. Y para finalizar, que para nosotros es significativo, aquí se va a aprobar la ordenanza de civismo y la nuestra se llama la ordenanza de convivencia. Muy bien, vale, pues después del turno de palabra pasamos a votar este punto. Patricia. Ahora votamos de la ordenanza. Sí, el punto número 1, la ordenanza que se trae. Vale. Joseba. Bai. Arantza. Es. Unai. Es. Urusne. Es. Teresa. Sí. Eder. Es. Ion. Es. Amaya. Bai. Angelines. Bai. Nayara. Bai. Nick. Bai. Nacho. Bai. Echiver. Es. Marilyn. Bai. Miquel. Eskerrik asko. Hirugarren puntu ere pasako gara. Aprobación definitiva si procede el estudio de detalle relativo a la parcela 7 de la unidad de ejecución 7.1, expediente 2082-2022. Bien. Este plan especial que presenta para la parcela 7, yo voy a hacer un pequeño histórico de lo que ha pasado con la unidad de ejecución 7.1. Se aprobó en las normas del año 99 la edificación de 11 viviendas con el propósito, eran 11 parcelas las que había, con la intención de ordenar las viviendas ya existentes, la zona que tenía ya una serie de viviendas desperdigadas y después de la construcción de Sopelmar, bueno, pues intentar ordenar y regular esa zona. Podemos estar de acuerdo en que no es la mejor zona o sí es la mejor zona, pero bueno, lo que está claro es que los que estuvieron en el año 99 lo aprobaron y ahora a los demás no nos queda más remedio que aceptar lo que viene y darle luz verde. Eso ha sido motivo de debate durante más de esta legislatura, no tanto, pero en legislaturas anteriores ha sido motivo de debate y bueno, pues adelante, al final los temas salen. ¿Qué es lo que ha pasado en esa unidad bajo nuestro punto de vista? Donde salía un resultante de 11 parcelas, en la legislatura 2007-2011, por parte del grupo político de Ezker Batua, hubo una propuesta de densificación de todas las unidades de ejecución que estaban en Sopela, empezando por Saldu, Mareño, Asu, Loyola y también, lógicamente, la 7.1, de forma que allá donde hubiera una parcela en la que la edificabilidad en algunas es de una cantidad, en otras de otra, se pudiera hacer 3 viviendas, es decir, ir a un mínimo de 75 metros y hacer, allá donde hay 250 metros de edificabilidad aproximadamente, hacer 3 viviendas. Y lo que aquello se aprobó, se trajo a pleno, se debatió, se aprobó
Entonces se permitió la densificación de todos los sectores que estaban en desarrollo o se iban a desarrollar a futuro. En la legislatura 2011-2015, con un informe de la arquitecta municipal, se decidió que como la división que daba entre la edificabilidad y las 3 parcelas, o la unidad, los metros cuadrados de cada parcela, era 3 y pico, 3,33 concretamente, se mayorara a 4, a la posibilidad de que se edificaran 4 viviendas por parcela. Eso se aceptó y en este momento nos encontramos con un problema, que efectivamente allá donde las parcelas son más regulares, son más amplias, pues la edificación de 4 viviendas, aunque bueno, para gusto se hicieron los colores y cada uno las diseña como considere, pues bueno, entran y cumplen con lo que las normas subsidiarias marcan de separación a colindantes y demás. En este caso concreto, se trae este plan especial para poderlo regular de esta manera, porque es que en esas parcelas concretamente, que no son parcelas rectangulares, bonitas y hermosas, sino que son parcelas de una geometría un tanto irregular, difíciles de encajar, pues en lugar de construir las viviendas con una altura pues, que en el entorno clamaría mucho más, lo que se pide es que permitamos que en lugar que sean los 5 metros desde la fachada hasta el dominio público, pues en este caso sean 4. Ese es el objetivo, esa es la razón. Creemos que es razonable porque la solución sería construir menos viviendas, pero claro, también tienen el mismo derecho que el resto de los propietarios de los otros sectores, con lo cual si no, sería un pequeño agravio comparativo el que ellos no lo pudieran hacer. Y esa es la explicación un poquito histórica de por qué y por qué se ha llegado a este plan especial que nos han solicitado y que desde luego desde el equipo de gobierno pues no vemos que sea muy complicado y por supuesto que vamos a apoyarlo. Vale, dada esta explicación, hecho este pequeño resumen, pasamos al turno de debate. John, ¿algún comentario? No. Vale. Teresa, ¿algún comentario que quieras hacer? Sí, yo esta mañana he estado haciendo algunos comentarios con el arquitecto municipal porque mi preocupación estaba en si se reducía la separación entre los viales, de esta manera afectaba en alguna forma a la edificabilidad de la parcela. Me he dicho que eso no sería en ningún caso, es decir, que sería en los mismos metros a edificar y que también en muchas ocasiones las parcelas por ser irregulares la orografía también aconseja que esto sea así porque no quedan arrasantes, sino que tienen desniveles y tal. Eso lo he visto en el mapa, en el plano y verdaderamente siendo terrenos urbanos, los propietarios tienen derecho a edificar siempre que no se conculquen las normas. Entonces, en este sentido, podrá edificar lo que la norma dice en cuanto a las dimensiones de la parcela y a la densificación que le corresponda y si esta distancia de separación no afecta a ninguna otra cuestión, pues es totalmente correcto. O sea que, por supuesto, desde el equipo de gobierno hemos valorado que esto es así y así lo voy a apoyar. Vale, eskerrik asko, Patricia. ¿Algún comentario que quieres hacer? Eder. Bueno, solo que si técnicamente estaba dado, pues bueno, solo que sea una excepción esta situación y bueno, nada más. Eskerrik asko zuri. Gorosne, ¿algún comentario? Bai, nik ere hartuko dut. A ver, azteko gauza da. Bilduk jakin badaki instituzio araundi baten ikustegitik behin zenbait gai zehaztu gero, zaila da aldatzea edo ezin diela aldatzea. Hori jakin badaki. Eta horietako bat, zazpi puntu bat edutatzen den plan berezia. Logikoena eta zentzuzkoena lursail hori ez garatzea izan duzu. Hori argi, baina ez bakarrik ikuspegi politiko batetik, batez ere zentzu onaren ikuspegitik eta zentzuzko hirigintza ikuspegitik alde horretatik. Nolabait, pentsatzen dugu zona honetan balantza orekatu egin beharko zen. Eta nola, eremu honetan eragin handiago izango duen jarduerarik ez baimentzea. Zergatik, kostaldetik
dagoelako, lehentasunezko arreta duen biotopo bat delako, eta babestu egin beharko dute. Hori izango dira ideiak orokorrak. Para encontrar, entendemos, un cierto paralelismo entre esta unidad de reflexión 7.1 y la novela de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Desde el comienzo de esta novela se anuncia que el protagonista va a morir. Los que serán autores de su muerte no se cansan de proclamar sus intenciones por todo el pueblo, como si quisieran evitar que se cumpliera el destino. Pero un cúmulo de casualidades hacen que quienes pueden evitar el crimen no logren intervenir o, cuando se decidan hacerlo, sea ya demasiado tarde. La fatalidad domina todo el relato. El crimen es tan público que se hace inevitable. Esta es la leyenda del realismo mágico de García Márquez. Pero cuando hablamos del estudio de detalle, ¿de qué hablamos? ¿De una casualidad o de una causalidad como consecuencia de decisiones tomadas con anterioridad? Bien, desde nuestro punto de vista, la promotora plantea una casualidad y dice: el escaso tamaño de la parcela, su morfología, los desniveles que, unido a distancias a linderos, es decir, a un vial público en este caso, hacen que la edificación a desarrollar se vea comprometida. Es como si desconocieran de antemano la realidad de esa parcela. Es una casualidad que se encuentre con una parcela irregular, con un tamaño pequeño y con unos desniveles. En su opinión, el cambio que propone es más coherente con la tipología residencial de vivienda en vivienda permitida en el área, para que, y aquí desde nuestro punto de vista, y en respuesta también a lo que se ha dicho de la alcaldía, viene la interpretación interesada. Dé cabida a las 3 viviendas que permite la normativa y busque agotar la edificabilidad que tiene asignada la parcela. Y la edificabilidad que tiene asignada la parcela es 192,02 metros cuadrados. El hecho de que la modificación puntual del plan especial que se aprobó en pleno hace un año, en noviembre del 2021, permitía la vivienda individual agrupada en este área, pero no predetermina cuál tiene que ser el número de viviendas a desarrollar en cada parcela. No lo determina. 3 es la cantidad de vivienda que la promotora o la constructora tiene interés en construir. Si dividimos la edificabilidad total entre 3, el resultado de cada vivienda sería de 64 metros cuadrados. Creemos que cuando decimos que no es un secreto a voces el hecho de que en viviendas unifamiliares, una vez concedida la licencia de primera ocupación, el aumento irregular de la edificabilidad ha sido y es una práctica fraudulenta muy extendida. En H. Bildu, o desde H. Bildu, hemos realizado de forma reiterada, tanto en comisiones como en el Pleno, propuestas de planes concretos relacionados con la inspección y control tanto de las primeras licencias de ocupación como de la edificabilidad sin que se hayan tenido ninguna responsabilidad práctica. Vale, este sería la casualidad, pero existe también la causalidad. Y a los asuntos que se han dicho desde la alcaldía, sí que queríamos hacer algún tipo de matizaciones. Esta actuación, como se ha dicho, está prevista en las normas subsidiarias de 1998, aprobada por el PNV. Las organizaciones que gestamos posteriormente en H. Bildu votamos en contra. Y sobre todo, ¿por qué? Debido a un diseño de pueblo basado en construcción de baja densidad, sobre todo adosados y saleses. Pero más, en el 2003-2004 se aprueba el Plan Territorial Parcial de Bilbao Metropolitana, que crea la figura de Parque Metropolitano Costero desde Punta Galea hasta la Bahía de Prensa. En su día, en ese momento, presentamos una alegación para que no se construyera esta urbanización porque de facto corta la extensión del parque. Y nos pasamos a julio del 2010. Llega al ayuntamiento la propuesta de aprobación definitiva del plan especial de esta zona
y es rechazado. Votan a favor el PNV y el PP. Todos los demás votamos en contra, o votaron en contra. Pero en octubre del 2010, es decir, 4 meses, 5 meses más tarde, ante este rechazo, los promotores de la obra y algunos propietarios de los terrenos presentan un recurso en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Y con la amenaza de este contencioso, en febrero del 2011, el PNV vuelve a presentar en pleno esta aprobación. Y el Partido Socialista de Euskadi cambia el voto y ahora sí se aprueba definitivamente. Vale. Con Euskal Herria Bildu en la alcaldía de mayo de 2010 al 2015 se inició como un intento muy importante para volver a analizar la estructura urbanística del pueblo, la redacción del Plan General de Ordenación Urbana. Fue adjudicado su redacción, aunque en última instancia la segunda empresa que quedó en segundo lugar lo recurrió. Durante este tiempo, la unidad 7.1 queda paralizada, quizás debido también en esta época a toda la crisis llamada de la ley. Y nos pegamos un salto y vamos a la legislatura anterior. En noviembre del 2018, mediante un decreto de alcaldía, se aprueba el proyecto de reparcelación. Y ya en esta legislatura tenemos varias cuestiones. En enero del 2021, la Junta de Gobierno Local aprueba el proyecto de urbanización. En el pleno de noviembre del 2021, hace prácticamente un año, se aprueba, y esto sí que lo queremos recalcar bien, la modificación puntual del plan especial. Y entre otras cuestiones, había 3, pero entre otras, una de ellas era corregir los usos permitidos, incluyendo el uso de la vivienda unifamiliar agrupada. En este sector estaba contemplado la vivienda unifamiliar aislada, o por lo menos unifamiliar. El PNV y el PC votaron a favor, Euskal Herria Bildu votó en contra y el resto no. En nuestra opinión, este estudio de detalle no viene a solucionar un cúmulo de casualidades, sino que es la consecuencia desde el punto de vista de un proceso anterior que se debería haber evitado. Y sí que queremos hacer una alerta importante sobre esta zona, sobre todo sobre posibilidades de desarrollo urbanístico que se puedan estar barajando como posibles a corto, medio o largo plazo. Yo lo único que tengo que decir es que en algunas de las cosas efectivamente estoy de acuerdo, porque ya he dicho que es una unidad que a algunos vino ya dada, que a algunos nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero está ahí y no nos queda más remedio. Y esto creo que es evitar ese agravio comparativo, no permitiendo que en el resto de las unidades se pueda ejercer y ahí no, y lo único que hace sin interferir absolutamente en dominio público es pasar de 5 metros a 4 y creemos que eso se podría asumir. Sí es cierto, y una de las cosas que has dicho es que venís insistiendo durante muchísimos años que, y lo dijisteis en la comisión, y sinceramente me parece que es algo, a mí no me gustó desde luego cuando la oí, y es que efectivamente parece que se dan las licencias de primera ocupación con mucha alegría en esta casa, que los técnicos municipales dan con alegría esas licencias de primera ocupación y que luego vienen los de Erogerocoac. Más o menos era eso lo que, o por lo menos lo que yo interpreté después de oír la comisión. Sí, ¿verdad? Es cierto. Claro, es que los técnicos del ayuntamiento les importa todo 3 pimientos. Entonces eso me parece, no me gustó, y lo tengo que decir, porque creo que no es cierto. Y lo que sí te tengo que decir, Miquel, es que desde el año 2011 al 2015 que gobernó EH Bildu, el problema existía. ¿Por qué no iniciasteis darle una solución a ese problema? Porque Saldo estaba desarrollado, las trampas a las que aludes se estaban haciendo, se recepcionó Loyola, con lo cual Bareño y Asu ya se estaban desarrollando. Entonces, ¿por qué no se inició ese proceso de intentar resolver esas trampas que se hacían después de la licencia de primera ocupación? Pero bueno, sin más, lo dejo ahí. ¿Qué querías? Sí. Sí, me parece bien. Muchas veces cuando se habla en el mismo que se conoce como el marco normativo,
Y es, las palabras que se dicen son interpretadas, dependientemente de la palabra que se diga, de forma diferente con los interlocutores que están atrás. Y no se puede achacar, y no vamos a permitir, que esto lo decimos de forma muy seria, muy bastante, que se ataque a H. Bildu, que está cuestionando el trabajo de los técnicos. En ningún momento, es más, si queremos repetir palabras textuales que ha utilizado el proyecto, han sido las siguientes en muchas ocasiones, tanto en plenos como en comisión. Y hemos dicho que los informes de los técnicos son informes técnicos, son profesionales, y que tienen unas conclusiones con las cuales, desde el punto de vista, podamos coincidir, podamos discrepar o no podamos compartir. Y esa es una cuestión que tiene que quedar clara. Pero claro, o sea, porque estamos ya cansados de que se nos ataquen cosas y opiniones y actitudes que no manifestamos en este debate. Otra cuestión. ¿Por qué no hizo nada EH Bildu? Si no nos equivocamos, y alguien que tenga más conocimiento que lo que yo voy a decir, que me diga lo contrario. Le compete a la Junta de Compensación presentar el plan especial de ordenación urbana para que se tramite en el ayuntamiento. Y es la Junta de Compensación la que tiene que dar los primeros pasos. ¿Por qué no se hizo? No sabemos. Lo que sí que hemos dicho, y lo hemos dejado muy claro, es que en ese periodo el intento importante de Euskal Herria Bildu fue la redacción y adjudicación del Plan General de Ordenación Urbana. Porque es una vergüenza en este ayuntamiento que desde 1998 resultan unas normas subsidiarias que es las que han ido regiendo el desarrollo y la constitución de este pueblo. Y esto es importante también valorarlo. Y ya que nos hemos metido en esto, es más, vamos a decir algunas cosas. En la legislatura pasada no se movió ni un dedo por parte del PNV, del Partido Nacionalista Vasco que tenía la alcaldía en este ayuntamiento, ni por parte del grupo de gobierno. No se movió un dedo para adjudicar la redacción del Plan General de Ordenación Urbana. Se ha hecho en esta legislatura y en el último momento. Indebido, no. Sí. Vale. Y si queremos debatir más, podemos seguir debatiendo debido a qué y en qué circunstancias se puso encima de la mesa la necesidad de elaborar la redacción y la adjudicación del Plan General de Ordenación Urbana. Podemos debatirlo si quieres. Pero, y en estos momentos hay que decirlo también, y está suspendido el contrato del Plan General de Ordenación Urbana por una serie de cuestiones que en su día planteamos por escrito y que todavía están sin responder. Entonces, ¿por qué EH Bildu no hizo nada en ese periodo? La respuesta está dada. ¿Y cuál ha sido el interés de organizar el planeamiento urbanístico de este pueblo? También está dado. Y por último, terminar por otra cuestión. La promotora también dice al final de su memoria un párrafo que viene a decir más o menos en términos generales que este estudio de detalle, la ejecución y el resultado no afecta a terceros. Si no afecta a terceros, no estaríamos debatiendo y discutiendo aquí en el pleno tomando una decisión. Y el hecho de que afecte a la distancia a un vial que es dominio público, pues también lo podemos valorar de una manera o de otra. Las distancias son distancias y a personas parecerá más o menos trascendente que haya un metro más o un metro menos, pero es un elemento por lo menos a debatir. Bien. Con respecto al tema del trabajo ímprobo que hicisteis en la legislatura 2011-2015, que era el plan general, que era evidentemente era importante, y ahí coincidimos porque al inicio de esta legislatura, que es de lo que en principio podemos hablar con razón,
era una de las cosas, era el plan general, que evidentemente discutimos, debatimos y peleamos, vosotros planteáis unas cosas, nosotros otras, y al final se fue retrasando, pero bueno, el plan general está contratado y ahora mismo está parado puntualmente para que no podamos incurrir en el cumplimiento de plazos por el tema de la ordenanza de participación ciudadana. Entonces, es algo puntual para que no podamos tener ningún recurso por parte del equipo redactor sobre ese tema, pero se está trabajando y eso, la respuesta será inminente y el inicio del plazo será inminente otra vez. Pero lo que quiero decirte es que, hombre, el plan general se contrató, se hizo, hubo un recurso por parte de la segunda empresa y ahí no vamos a entrar a valorar y ahí quedó. Pero coño, en esta legislatura estamos en esa misma situación que en 2014 y hemos hecho bastantes más cosas que solo el plan general. O sea que algo más se podría haber hecho. O sea que yo creo que hubo tiempo para poder hincarle el diente a ese tipo de cosas. Pero dejémoslo ahí, sin más. Y yo lo que he dicho, y no era que a mí no me gustó lo que oí. A mí, yo lo que interpreté cuando oí la comisión no me gustó porque interpreté, como tú me hubieras dicho, tú oyes una cosa y otro oye otra, depende del interlocutor, interpretas una cosa a otra y eso es totalmente razonable. Yo interpreté que de alguna manera se ponía en tela de juicio, o por lo menos en duda, el hecho de que no se trabajara más fino a la hora de dar una primera ocupación. Es lo que yo interpreté y es lo que no me gustó. Y he dicho que no me gustó. Yo no he dicho ni que esté mal ni que esté bien. Que no lo interpreté de esa manera, distinta a la que tú planteabas. Aquí ha reconocido más de una vez que en el periodo en el que estuve en la alcaldía había un problema precisamente con el tema de esta cantidad. Es decir, que es un tema sí, que hay que abordar. O sea, no es un tema de decir, no, es que cuando estuvieron aquellos sí, pero es que nosotros no estamos mirando para otro lado, pero es que simplemente cuando tú tienes en una vivienda, tienes un semisótano, que es un semisótano que se supone que es un trastero, una vez de que tú ves ese semisótano y dices, pues es un trastero, no hay nada, luego ¿qué vas a ir? ¿Va a ver si hay sofás o hay unas baldas? Por ejemplo, pero bueno. Pues entonces habrá que pedir una orden judicial. Pues entonces igual tenemos que ir pidiendo órdenes judiciales para ir casa por casa para ver lo que tienen hecho o dejan de tener. Porque yo a tu vivienda, John, con todo el respeto, yo no puedo entrar a inspeccionar nada. Si me invitas a un café igual sí, pero a inspeccionar, como comprenderás, no. Entonces haría falta una orden judicial para poder entrar en cada una de las viviendas, que es, por ejemplo, sí, claro, de hecho lo hemos hecho ya en Loyola con 2 vecinos en los que ha habido que hacer un proceso de inspección y ya se le ha dicho que lo que ha construido lo tiene que derribar. O sea que eso ese caso se ha dado y se ha hecho. Pero otra vez, bueno. Pasamos. Bueno, pues debatido este punto, pasamos a votar. Patricia. No. Joseba. Arantxa. Es. Unai. Grusne. Es. Teresa. Sí. Eder. Abstención. Jon. Es. Amaya. Bai. Angelines. Bai. Mayara. Bai. Nick Bai. Nacho. Aitziber. Es. Marilyn. Bai. Miquel. Eskerrik asko. Pasamos al punto número 4, aprobación si procede el programa de participación ciudadana junto con el acuerdo de formulación e inicio de los trabajos de modificación puntual de las normas subsidiarias para la ampliación de los sistemas generales docentes, expediente 4322-2021. Vale, comento rápidamente lo que se trató en la Comisión de Urbanismo. Hablo un poquito de los antecedentes. El 13 de junio de este año, el Ayuntamiento de Sopela suscribe con Tandem Arquitectura Hirigintza Bulegoa el contrato de servicio de modificación puntual de las normas subsidiarias de Sopela para la ampliación de los sistemas generales docentes. El 18 de julio, esta empresa presenta el plan de participación ciudadana. Tiene 4 fases de trabajo, presenta la primera fase, que es esta. El 13 de octubre hay una conformidad de los informes técnicos sobre este expediente y se lleva a la Comisión de Urbanismo del 18 de octubre. Por lo tanto, al Pleno traemos lo siguiente. Acordar el inicio de los trabajos de modificación puntual de las normas subsidiarias de Sopela al objeto de ampliar los sistemas generales de los equipamientos docentes. Aprobar el programa de participación ciudadana elaborado por Tandem Arquitectura Hirigintza Bulegoa. Y, muy importante, notificar el presente acuerdo junto con el programa de participación a la comunidad educativa.
que son el Instituto de Sopela, Sipiriñe, Anderdeuna, Sopela Coa Haurreskola, el AMPA de Iberre, de Sipiriñe, el AMPA de Anderdeuna, para que presenten sugerencias y aportaciones en un plazo de 15 días hábiles que se cuentan desde el día siguiente a la notificación. En este respecto, Josu, ¿quieres hacer alguna matización en cuanto a algo que se propuso también en la Comisión de Urbanismo? A ver, en aquella comisión creo que se pretendía también que los aitas y amas de la comunidad, de lo que es la comunidad educativa, pudieran participar también. Nosotros lo que pensamos es que desde el momento en el que tanto la dirección del centro, las direcciones de los centros y las AMPAs son las que participan, que luego yo creo que el que tiene que distribuir toda esa información a los aitas y amas de cada centro es el propio centro. Es decir, oye, si algún aita, algún ama quiere hacer alguna aportación, porque desde el ayuntamiento vemos complicado el decir o abrimos a todo el pueblo de Sopela que dé su opinión, o si creemos que se debe constreñir a lo que es la comunidad educativa, pero comunidad educativa entendiendo no solo a la dirección del centro de AMPA, sino que a todos los aitas y amas que están dentro de, pero el que les tiene que trasladar la posibilidad de esas sugerencias entendemos que es el centro y el AMPA, porque es que nosotros tenemos difícil desde el ayuntamiento el decir, tú eres un aita de Sipiriñe y tú no eres, entonces tú tienes derecho, no podemos hacer esa separación. Entonces, por eso creemos que lo razonable es que estén evidentemente todos los centros docentes, absolutamente todos, y que los aitas y amas puedan participar, pero desde el propio centro, que se les traslade a ellos con sus sistemas de comunicación internos que tengan, les digan, oye, esto es así y esto, el que tenga algo que opine. Eso es lo que quería trasladaros, que es de alguna manera, no sé si exactamente lo que pedíais vosotros, pero que tomaran parte, porque desde el ayuntamiento lo vemos complicado, ¿vale? Bueno, hecho esto, ese matiz, no tienes más. Pasamos entonces al turno de debate. John, ¿algún comentario? Solamente mencionar lo que el BTU ha manifestado en todas y cada una de las mesas de trabajo para los centros educativos de Sopela y cuando se habló de hacer el proceso de consulta sobre las propuestas de ampliación. Y es que siempre hemos defendido que todas las propuestas que se presenten debían ser conocidas por la totalidad de los vecinos y vecinas de Sopela, no solamente por los que tienen hijos escolarizados, y todos ellos deberían poder opinar sobre estas propuestas de ampliación y sobre cualquier otra cuestión que influya sobre, aunque no sean directamente sus hijos, pueden ser sus nietos, pueden ser sus sobrinos, todos ellos son parte afectada del problema de la necesaria ampliación de los centros educativos de Sopela. Y esto no se ha tenido en cuenta. Nos hemos hartado de manifestarlo, pero bueno, no habéis querido tenerlo en cuenta. Nada más, manifestarlo. ¿Teresa, algún comentario que quieras hacer? No, nada. Patricia. Eder. Sí. Bueno, por parte, creo, de Sopela, de la corporación y de todos los agentes que están en esta mesa de educación, aunque el problema, sabemos, evidente, el problema que hay en Sipiriñe es de hace muchos años. Creo recordar que fue en el 2019, mayo o junio, cuando empezamos esta mesa de educación, en la que bueno, hubo distintos proyectos, se votó, pero bueno, había desde el principio un proyecto de unidad y de ir con un proyecto al gobierno vasco. Creemos que Sopela ya ha cumplido y ahora está la pelota en el tejado del gobierno vasco. Sipiriñe tiene que ser incluido ya en el plan de infraestructuras. Eso es algo que hemos dicho desde el principio. El plan de infraestructuras es hasta el 2023. ¿Qué está esperando el gobierno vasco? A que empiece el siguiente plan. Estamos hablando de 2024. Creemos que las familias necesitan, y las familias y el pueblo necesitan ya ese centro nuevo y hace falta financiación. Nosotros podemos hacer mucho, pero si no hay dinero, no se va a hacer nada. Entonces, dejar claro que Sopela queremos, con sus vaivenes, ha habido como todos los caminos, hay baches, pero creemos que hemos llegado a ese punto y decir claro que Sopela ya ha hecho lo que tiene que hacer. Y creemos que si
ese inmovilismo, creo que luego nos comentará bueno, la AMPA cómo fue la visita a Vitoria, que si no el gobierno vasco no da su brazo a torcer, no incorpora ya este plan, no en el de 2024, no, ahora ya habrá que tomar medidas, tanto desde la administración como lo que decidan las familias, pero hay que hacer algo. Lo que no puede ser es que esto es cuestión de dos administraciones, una administración tiene que participar, la otra no puede descubrir el bulto y tiene que dar una respuesta a un problema que es de años y que tiene que darle una respuesta ya, y es financiación. No hay más. Vale. Zer esateko Gorosne? Bai, ez batera, gaur irekitzen den prozesua estrategikoa da operarentzat, oso garrantzitsua da, eta baiezkoa emango diogu, onartuko dugu ea bat. Hau esan da, egia da, proposamen batzuk egin genituela ekigintza batzordean, prozesu hori egiten da prozesu parte-hartzaile baten. Enpresak esaten zuen, prozesu parte-hartzaile hori bakarrik eman bazala zentroen zuzendaritzekin eta gurasoen elkartearekin. Eta bestetik, auzune lokalizatu batzuetan. Guk hausnarketa bezala, proposamen bezala ekaten genuen zabaltzea prozesu hori herri osora, eta familia guztiei. Zergatik, igual ikuspegi politiko batetik, prozesua blindatzeko, herritarrak jakiteko irekitzen ari den prozesu hau oso garrantzitsua dela eta aurrera eraman behar dela bukatu arte, bai. Hala ere badakigu prozesu hau oso berandu datorrela, asko atzeratu da, eta esan genuen irigintza batzordean ezin inolako trabarik ez oztoporik jarriko. Beraz ez dugu moldaketarik egingo. Bai, onartuko dugu dagoen bezala. Bakarrik eskatzen dugu, baitugun hausnarketa horiek enpresarekin partekatzea, eta egon daiteke aukera, prozesu parte-hartzaile hori, modu batean edo bestean komunikatiboki, komunitate eta herri osora zabaltzea. Bai, prozesua blindatzeko eta herritarrak mobilizateko. Izan ere, benetako erronka da Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza saila presionatzea. Hau izan da, bai, babesten dugu prozesu hau, baina bai kritikatu behar dugu oso berandu datorren. Asko ateratu da. Gure ustez, instituzionalki, formalki, legalki, 2021ko maiatzen zitekeen prozesu hau. Eta licitazioa, lanen licitazioa, hau da, prozesua prozesua da, eta kanpoko enpresa bat kontratatu da. Gure ustez, askoz ere harinago kontratatu zitekeen enpresa bat. Hau, 2021ko martxotik hasi zitezken gauza prozesu hau garatzen. Eta hausnarketa bat egiten dugu, eta kritika zuzen bat, Loroñoko lursailak egokitzea ez da lehentasun bat izan, ez da berebiziko lehentasun bat izan udal gobernuarentzat, eta horrela esaten dugu. Eta baditugu nolabait datuak edo argudioak hori sostengatzen. EH Bildu ha solicitado desde marzo del 2021 una y otra vez, mediante 3 informes jurídicos diferentes, abrir el proceso que se abre hoy, que es un proceso estratégico e importantísimo para Sopela, para terminar con los problemas de masificación tanto de Iberri como de Sipiriñe. Y sobre todo nos centramos en Sipiriñe y en el aparcamiento de Loroño. Por lo tanto, visto que es tan importante este proceso, lo vamos a apoyar sin reservas, no sin antes criticar, denunciar la gravísima tardanza que desde nuestro punto de vista, y lo hemos venido planteando una y otra vez mediante informes jurídicos, la tardanza con que se ha abordado este tema. La adecuación de los terrenos del aparcamiento de Loroño-Zabalbide para albergar el nuevo edificio escolar para Sipiriñe tiene que ser una prioridad absoluta y esperemos que a partir de ahora lo sea. Tú sabes, Unai, también como yo, que efectivamente, y creo que en el pleno del mes pasado, ante una duda sobre un escrito que se mandó al ACUA, le surgió a Gorosne y la respuesta fue clarísima y contundente. El proyecto del equipo de gobierno es la ampliación en Zabalbide, eso creo que ha quedado lo suficientemente claro. Nuestro proyecto quedó aparcado y sin ninguna, por nuestra parte, sin ninguna pretensión. Y tú sabes también como yo que el hecho de que las normas subsidiarias estuvieran caducadas
nos han impedido el poderlo hacer antes. Es decir, no lo podíamos hacer hasta que el Plan General esté contratado y eso lo sabéis perfectamente. O sea que el retraso no ha sido porque nos hemos estado tocando las narices, sino porque no teníamos la posibilidad. Y lo sabéis perfectamente. Entonces, pero bueno, es igual. Ahí queda el comentario. Vale, pues debatido este punto. Ese es nik ez dut esan demagogiko da, nik nahi. Vale. Esateko zein den gure Vale, jota bat. Gai hau ez da berria. Gogoratzen badugu 2008ko urtarrilean EAJ, PSE eta EH Bilduren artean aurrekontu akordio bat izan, eta bertan ja agertzen zen gai hau. Eskolarekin berria baterako lursailak egokitzea. Ondoren, urtarrilean, 2021ko urtarrilean urtebete beranduago, Zipirineko eskola komunitatearekin prozesu parte-hartzailea egin zen, Leominoko aparkalekua onartu zen eraikin berri bat egiteko, eta 2021ko martxoaren 25ean osoko bilkurak korporazio osoak, udal bat osoak, aitortu zuen proiektuari udalaren azala eta bultzatu behar zuela, bai politikoki, hau da, Eusko Legebiltzarraren, Eusko Jaurlaritzaren aurrean, eta baita beharrezko ziren tramite burokratiko municipalak egiteko. Hori izan bete behar bat. Guk ja, 2021ko ekainaren 25ean txosten juridiko bat jarri genuen, aurkeztu genuen. Eta bertan, esaten zen, ados, APO berria edo PGU berriarekin lotuta zegoela arau subsidiarioak aldatzeko aukera. Baina guk esaten genuen erregistro horretan, txosten juridiko horretan, lehenengo lizitazio orkesten zenean egin behar zale. 2021ko maiatzean. Hau da, prozesua irekitzen zenean, lizitazioarekin batera. Gero egia da, errekurriko behintzada, baina gure ustez hor ausardiak jokatu behar zen, eta bertan ja azti arau subsidiarioen aldaketa. Ez genuen plazorik edo epeik zehazten, txosten horretan, eta 2021ko urriaren 26ean beste txosten juridiko bat aurkeztu zen. Eta bertan esaten zen, prozesu osoak 11 hilabete zituela. Egia da, 2019ko azaroaren 18ean, nik neuk egin nuen aurkezpen bat irakasleen klaustroaren aurrean, eta aipatu nintzela 8 hilabete. Esan zidaten, kritikatu zidaten ere, kesurretan ari nintzala, 8 hilabete zehaztu genituen, eta ondorengo txosten batean dut 11 hilabete zehaztu genitu. Kontrastatuta ere udaleko idaztariarekin. Esan beharra dago, klausula administratiboetan, lizitazioaren klausula administratiboetan agertzen da 7-8 hilabete. Eta ere gehiago, enpresek plazo hori murriztu dutela. Gu horrekin aurrera jarraitu genuen eta 2021ko abenduaren 21ean beste txosten juridiko. Eta esan ez, bale. Hor dago, guk uste dugu harinago prozesua martxan jarri daiteke. Baina egia da, lan lizitatzeko lan hau, kontratazio hau hori balio duela lan aurreratzen. Eta uste genuen, hau askoz ere harinago lizitatu zitekeela. Baina gauza bat urratu gara. Arau subsidiarioak lizitazioa martxan jarri zen 2022ko apirilaren 22. Esleipena ekainak 3. Kontratua ekainak 11. Eta enpresak esan behar dugu lana txintxo egin zuela, uztailaren 18ean bazegoela ja parte hartze programa. Eta uztailaren 18ean. Hau da, udalak egindako teknikoak urriaren 13ko data du. 3 hilabeteko atzerapena egon da nolabait enpresari erantzuna emateko eta gaur onartzen den prozesua plenoan bertan martxan jartzen. 25 de junio de 2021, 26 de octubre, 21 de diciembre de 2021, 3 informes jurídicos y 3 solicitudes registradas en el ayuntamiento dirigidas al equipo de gobierno reclamando que se abriese el proceso que aprobemos hoy. Pero citar o señalar que la licitación de este contrato, de este trabajo, se realizó el 22 de abril del 2022, se adjudicó el 3 de junio, el contrato se firmó el 13 de junio, la empresa presentó correctamente y en plazo el 18 de julio el informe, este informe de participación, para abrir este proceso tan importante para SOPEM. Y el informe técnico municipal es del 13 de octubre. Han pasado 3 meses. O sea, 3 meses de este informe en un cajón.
Queremos saber por qué se ha retrasado tanto en este tiempo, este proceso, si Loroño o este proyecto realmente es una prioridad para el equipo de gobierno. Y hay otros procesos municipales que se hacen muchísimo más rápido. Y pedimos que a partir de ahora se actúe con igual celeridad. Yo no tengo el dato aquí, Unai, ahora mismo, pero esos informes que vosotros presentasteis para iniciar la contratación, hay otras respuestas por parte de la asesoría jurídica del ayuntamiento diciendo que era imposible, que no se podía hacer. Por eso no se ha contratado con anterioridad, pero en este momento no tengo ese dato, ya lo buscaré y para el pleno siguiente no te preocupes que te lo traeré y o previamente te explicaré por qué no se ha podido hacer. No porque no hayamos querido hacer, sino porque estaban los informes de la asesoría jurídica del ayuntamiento diciendo que no podíamos hacerlo porque tenía que estar el plan general de relación humana en marcha. Pero te lo trasladaré porque yo ahora mismo ese dato no tengo y no lo voy a dar. ¿Vale? Bien. Quedaría la duda de por qué se ha retrasado 3 meses. A ver, pues porque lo tenemos que traer a pleno, tenemos un pleno al mes, el informe es del 13 de octubre. ¿Por qué ha estado? Pues porque lo han tenido que preparar. Yo no sé exactamente el técnico que lo ha tenido, pero lo que está claro es que nadie ha dicho a nadie que lo tenga metido en el cajón. Nadie ha dicho a nadie que lo tenga metido en el cajón. Eso me parece, vamos, bueno, sin más, no voy a decir lo que me parece. Pero, a ver, que las cosas llevan su trámite y que los informes llevan su tiempo y que las cosas van a su ritmo y que no podemos hacer más. Y, de hecho, desde que el 13 de marzo terminado el informe, viene a pleno hoy. O sea, ¿por qué? O octubre. ¿Por qué he estado hasta el 13 de octubre sin hacer el informe? Pues me imagino que no estaría haciendo otras cosas. No sé por qué es la razón, pero no porque nadie haya dicho que haya que parar nada. Nadie. Y nosotros y nosotras desde HBildu no hemos acusado de que no se ha metido este informe en el cajón. Lo que hemos dicho que no se ha hecho un esfuerzo por sacar ese informe del cajón y traerlo cuando era necesario. Si se lee el informe técnico, no es un informe complejo. Únicamente dice que el proceso participativo propuesto por la empresa es el idóneo y punto. Estamos ya en octubre y ese informe se presentó en julio. Únicamente nuestra intención era remarcar que no ha sido una prioridad. Había otros trabajos bien, pero es prioritario. Pues es prioritario para vosotros y es prioritario para el equipo de gobierno. Otra cosa es que haya podido llegar y que ahí se haya retrasado. Pero como se están retrasando otros temas, o sea que, y contra nuestra voluntad, pero se llega hasta donde se llega. Bien, pasamos a votar este punto entonces. Bueno, simplemente recordar que tiene que ser un punto aprobado por mayoría absoluta, simplemente sin más, porque es un tema de planeamiento. ¿De acuerdo? Patricia, Joseba, Arantxa, Unai, Gurusne, Teresa, Sí. Eder, Jon, Amaya, Angelines, Nayara, Nick Bai, Nacho, Aichiber, Marilyn, Mikel. Eskerrik asko, hurrengo punto de joku. Modificación de la ordenanza reguladora de tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades administrativas, expediente 3177-2022. Vale. Este punto no pudo ser dictaminado en la comisión, no dio tiempo a llevarlo en la comisión, entonces lo que tenemos que hacer es ratificar su inclusión en el punto del orden del día, ¿vale? Pues tenemos que hacer una primera votación para ratificar su inclusión o no, ¿vale? Patricia, Joseba, Arantxa, Unai, Gurusne, Teresa, Sí. Eder, Jon, Amaya, Angelines, Nayara, Nick, Nacho, Aichiber, Marilyn, Mikel. Eskerrik asko, orduen jarraituko puntu honeaz. En la Comisión de Hacienda, sobre todo la tesorera ya expuso el motivo de por qué traíamos esta modificación de la ordenanza
Ya os comenté yo también que pues estamos, ya sabemos, inmersos en el tema de la estabilización del empleo. Esto va a implicar que va a haber que hacer una serie de convocatorias a examen, vamos a incurrir una serie de gastos de alquiler de locales, de dietas de tribunal, y nos hemos dado cuenta que la ordenanza que regula las tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades administrativas, pues está a falta de un epígrafe que sería el que vamos a incluir, que sería el epígrafe 11 de tasas por derechos de examen. El hecho imponible sería el que hemos comentado, que es la actividad técnica y administrativa que conduce a la selección del personal funcionario y laboral para participar como aspirantes a pruebas de acceso para los cuerpos o escalas de funcionarios o categorías de personal laboral convocadas por el Ayuntamiento de Sopelana. Esto sería el hecho imponible. Luego hablaríamos de la cuota tributaria. En este caso, la cuota tributaria sería de 7 euros cuando el procedimiento selectivo sea el sistema de concurso. Serían 35,05 euros cuando el sistema sea de concurso-oposición. Y sería la misma cuota, 35,05, cuando sea el sistema de oposición. Cuando se devenga, en el momento de la solicitud de la inscripción a las pruebas selectivas, y el pago se tiene que realizar para poder participar en las mismas. El abono de la tasa sería durante el periodo de tiempo que hay abierto para el plazo de presentación de las solicitudes, y la gestión de la tasa sería en régimen de autoliquidación. Por eso se cambia el artículo 11 de esta ordenanza diciendo: por el Ayuntamiento se practicará la liquidación que proceda por cada concepto, ingresándose la cantidad liquidada conforme a las normas particulares de cada exacción contenidas en el anexo. Las tasas también podrán exigirse en régimen de autoliquidación. Antes el artículo 11 no hablaba del régimen de autoliquidación. Y bueno, pues esto es, se ha debido a la urgencia, sabéis los plazos que tenemos para todas estas convocatorias, y por eso ya comentamos en la Comisión de Hacienda que no iba en el orden del día porque estaba recién finalizado el trabajo justo antes de empezar la Comisión de Hacienda. Es que ricas con Angelines. John, ¿algún comentario? Teresa, ¿algún comentario? No. Patricia. Eder. Urusne. Bueno, badakigu eta onartzeko interinoen kopurua murriztu behar dela, eta horrekin ados gaude. Baina uste dugu murrizketa hori gauzatzeko baliabideak Eusko Jaurlaritzak eman beharko ditu. Horregatik proposatzen dugu diru laguntza bat eskatzea Eusko Jaurlaritzari. Hala ere, ulertzen dugu ordenantzaren modifikazio hau prozedura gauzatu ahal izateko tresnak izatea bermatuko dela. Eta horren alde gaude. Hala ere, berriro diogu, gure ustez udalak krisiak askoiei aurre egin behar diete. Decía que entendemos y estamos de acuerdo con que hay que reducir la incivilidad, pero no creemos que este gasto tendría que recurrir a los ayuntamientos. Por eso proponemos que se pida una ayuda económica al gobierno vasco para precisamente a los gastos que pueda tener. Entendemos que la modificación de esta ordenanza es, digamos, un salvoconducto para gasto y para hacer frente a los gastos que puedan venir, pero volvemos a repetir que no creemos que sean los ayuntamientos que tengan que hacer frente a esto. Entonces proponemos que se pida una ayuda al gobierno. Vale, es que ricasco. Vale, pues debatido ya, pasamos a votar este punto. Patricia. Joseba. Arantxa. Unai. Gurusne. Teresa. Sí. Eder. Jon. Amaia. Angelines. Nayara. Nik bai. Nacho. Aitziber. Marilyn. Mikel. Eskerrik asko. Seigarren punturi joku. Reconocimiento de obligaciones de facturas, expediente 132-2022. Bien. Este mes traemos un importe de 76.380,91 euros de reconocimiento de obligaciones. Ya comentamos en la Comisión de Hacienda que el mayor importe, 72.000 y pico, se nos iba, vamos a decir, coloquialmente con el tema de Iberdrola, del tema de la luz. El resto es la telefonía. ¿Sabéis cuál es la situación de estos pliegos y si hay noticias respecto a la licitación del pliego de la luz, que vencía el plazo hoy 27 a las 23:59.
hay una empresa que se ha presentado, que es Endesa, para que lo sepáis. Endesa, sí. Y ha debido ser por la mañana, cuando lo hemos mirado, no había nadie. Teníamos el miedo de que quedara desierto. Pero ahora, antes de entrar en el pleno, se ha mirado y hay una Endesa. Entonces iremos poniendo al día pues, los deberes que teníamos atrasados respecto al tema de luz. Y el tema de la telefonía, sabéis la situación que se ha ido comentando en las comisiones de informática, de cómo están los trabajos. Entonces, pues bueno, iremos avanzando y os rendiremos cuentas de cómo va el tema. No tengo nada más que decir. Vale, eskerrik asko, Angelines. Pasamos al turno de debate. Jon, ¿algún comentario? Teresa, ¿algún comentario? No. Patricia, Eder, Gurusne. Eskerrik asko. Orduen bozkatzera botaku. Patricia, Joseba, Arantza, Unai, Gurusne, Teresa, Sí. Eder, Jon, Amaia, Angelines, Nayara, Nik bai, Nacho, Aitziber, Marilyn, Mikel, eskerrik asko. Zazpigarren puntura joko. Aprobación si procede el expediente número 35 de modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito, expediente 383/2022. Bien, aquí la propuesta es doble. Por una parte sería cambiar el destino de la aplicación presupuestaria de infraestructura de parques, que se aprobó en el pleno del 24 de febrero, mediante una modificación presupuestaria de crédito adicional, la 6, en el que se hablaba de cubrición del parque de Iberrota. Ha habido cambio de planes, sabéis, por todo el tema de cómo se pretende que vaya toda esa zona y bueno, entonces lo que se tenía previsto de esa cubrición pues no se acorde a todos los proyectos que se han acordado con Kiribile y con el resto de grupos que están en esas reuniones. Entonces, se va a destinar a la mejora de espacios peatonales del parque y zonas verdes que están entre Etxebarri, Searbidea y Zabalbide Calea. Eso sería por una parte. Y luego, por otra parte, sería modificar el presupuesto mediante transferencia de crédito, de manera que se aumenta en 76.600 las infraestructuras de parques y hay una baja en la misma cantidad en infraestructuras y urbanización de calles. Vale. Ya Eskerrik asko. Jon, ¿algún comentario que quieres hacer? Vale. Sí. Bueno, el equipo de gobierno del PNV y PSOE no nos mantiene informados del detalle de sus cambios de planes, de estos cambios de planes que lo están refiriendo. Además, y lo voy a mencionar solo como ejemplo, hemos reclamado el acceso a información sobre, por ejemplo, las propuestas para Urco, Libri y Cheta, repetidas veces en las reuniones de Anillo Verde. A día de hoy todavía no tenemos acceso a esa información. Entonces, no podemos dar confianza al equipo de gobierno cuando reiteradamente, una y otra vez, bloquea el acceso a la información, no la comparte con nosotros, no nos mantiene informados de los planes, de sus cambios de planes y de todo lo que van decidiendo según le paga. Desde luego, no vamos a apoyar esa forma de funcionar. Bueno, yo lo único que te puedo decir es que esta modificación viene dada porque efectivamente esa cubierta de Iberrota no se iba a hacer, porque se decidió y lo que se decidió que iba a ser de otra manera, que luego llevará una cubierta, pero después de que esté diseñado y después de que esté ya montado y demás, veremos a ver qué tipo de cubierta lleva y cómo la lleva, porque tiene que ser una cubierta, como quedamos en las reuniones del anillo, que sea poco llamativa, que esté más o menos integrada en el entorno y que no sea una barbaridad. Por eso, esa partida que no se iba a ejecutar de momento este año, se ha decidido trasladar con otra de las infraestructuras de calles para mejorar algo que viene siendo pues ya una reclamación vecinal desde hace mucho tiempo, que es la mejora de esos pasos peatonales entre estas calles. Y por lo menos lo que no íbamos a hacer de una manera y se iba a quedar sin ejecutar, pues por lo menos poderlo hacer y dejar a una parte del vecindario contento.
y utilizar ese dinero para algo que pudiera ser de interés público. Esa ha sido la razón. Y con respecto al tema de la devolución de los acuerdos o de lo que se sacó del proceso participativo de revitalización de la Rabasterra, no se ha devuelto todavía. Sí se os ha devuelto y se os ha dado la información del proceso de presupuestos, de lo que se hizo en el proceso participativo, de la participación de presupuestos o de los procesos de presupuestos. Eso sí se os ha devuelto, pero todavía no tenemos la respuesta de la revitalización de la Rabasterra, y en cuanto la tengamos de la misma manera se os trasladará a todos los grupos para que la tengáis. Pero no se os ha trasladado porque todavía hoy no la tenemos todavía terminada. Teresa, ¿algún comentario que quieras hacer? No. Patricia, Eder, Urusne. Vale. Ulertzen dugu botatako zalantza eta padelpistekin edo padelpisten ezarkiarekin egoten diren irizpide aldaketak eta bar, gaitezke ados, baina guk babestuko dugu aurrekontua. Edo egokia dela, ados gaude berarekin, azpimarratu behar dugu oso positiboki hartzen dugula norabide aldaketa hau, eta balizkoa bozkatuko dugu koherentzia. Eta azaldu dut oso garbi zergatik bozkatuko dugu alde. Eta zergaitik 2022ko otsailean kontra bozkatu genion aldaketa presupuestariotik. Gure herri programa hauteskunde honetarako argi agertzen genuen naturguneen babesa gehigarria zela EH Bildurentzat. 2020ko urtarrilean EAJ eta EH Bilduren arteko aurrekontu akordioan aipatzen zen zehazki Urkoko egunea hobetu eta zabaldu. Eta 2020ko urrian, guk proiektu bat, proposamen bat aurkeztu genuen udalean, Urko Iberrota aldeko naturgunerik. Gure helburua zen naturgune hori babestea. Eta Iberrotan bagenukan proiektu bat, eta proiektu hori zen erabat koherentea naturgune horrekin. Aurrikusten genuen inpakto txikia edo eskuartze txikia. Baina 2022ko otsailaren 23ko osoko bilkuran, udal gobernuak 6. aurrekontu aldaketa proposatzen. Eta horretan, proposatzen du, egungo padelpistak desmantelatu eta estalkia Iberrotara eramatea. Guretzat hori erokeria zen, bai ekologikoki, bai ikuspegi ekonomiko batetik. Baina batez ere, pleno horretan guk ekonomikoki genuen kaltea, ekologikoki aipatu genuen kaltea. Sekulako inpaktua izango zuen Iberrotan eta Urkoko ezegunean. 2022ko urriaren 5ean, Eraztun Berdearen kontseiluan, ados egon ginen Kiribila elkarteak botatako proposamenarekin. Hau da, geroz eta eskuarte txikiagoa Urko ingurune osoa. Eta kontu, horrek ere gure proiektua nolabait, edo gure proposamena nolabait berpentsatzera behartuko gai. Eta hau ados gaude, modu naturalagoan kudeatu behar da zonalde guzti hori. Eta orduan, ondorioz oso egokitzat jotzen dugu diru partida hau erabiltzea, ez Iberrotan estalkia erroldoen da jartzeko, baizik eta Etxebarri eta Zabalbiden kalean, oinezkoentzat ekoguneak eta gune berdeak hobestu. Beraz, oso ondo baloratzen dugu egindako zuzenketa, babesten dugu norabide aldaketa hau, eta gaur 2022ko otsaileko osoko bilkuran mantendu genuen jarrera berdina mantenduko dugu. Bai, beraz, babestuko dugu aurrekontu aldaketa. Baina, bai, salatu edo kritikatu nahi dugu padelpisten estalkiarekin ze gertatzen da. Ze gertatuko da padelpistan horrekin. Hasiera batean, helburua zen Iberrotara eramatera, hau da, gaur egungo padelpistak 7 urte dituzte, desmantelatzea eta estalkia Iberrotara eramatera. 150.000 €. Ondoren, eta hori izan zen otsailaren 23. Eta uztailaren batean, erabakitzen da Zipirinera eramatera. 353.000 €. Guretzako hori sekulako kolpe ekonomikoa da udalaren. Gaur egun, amortizatu gabe dauden padelpista bat unkitzen. Ados. Baina, eta ikusi dugu izan dugu honen berri, 2022ko urriaren 21ean, Zipirineko eskolako zuzendariak idazki bat erregistratzen du da. Eta esaten du, padelpista horiek ez direla egokiak Zipirinerentzako. Are gehiago, esaten du, hezkuntza sailarekin adostuta daukala frontoia zabaltzea, edo adostu nahi duela frontoia zabaltzea. Orduan, eskatzen dio udalari
padelpista horiek ez jartzeko, padelpistako estaltzia ez jartzeko Zipiriñez. Claro, sekulako kontratana eta sekulako arazoa ikusten dugu. 25. aurrekontu aldaketa hori, 350.000 euro horiek ja esleituta daude. Irailean esleitu ziren. Jakin nahi dugu zer gertatuko den padelpistek. Ados, Zipiriñen egondako batzar baten, en una reunión que tuvimos en Zipiriñe, que vinieron representantes, diputados de Podemos, un diputado de Podemos, otro diputado de H. Bildu, estuvo el AMPA, estuvo la dirección, estuvo el director de Educación de la Delegación de Bilbao, estuve yo, y en esa reunión se estuvo hablando de la situación de Zipiriñe, que era lo importante en ese momento, y para esa fecha nosotros teníamos ya adjudicado el movimiento de las pistas de pádel. ¿Cómo surge eso? Cuando después de decidir en el equipo de gobierno que evidentemente el llevarlo a Iberrota era una barbaridad, planteamos, porque se nos estaban pidiendo la continuidad de las carpas que estaban en Zipiriñe, planteamos la posibilidad, tanto al departamento, a la Delegación de Educación, como al centro, la posibilidad de llevar esas pistas de pádel, la cubierta de esas pistas de pádel, que es municipal, no es de la concesión, es municipal, para ponerla en Zipiriñe. Se trasladó el proyecto que tenía el ayuntamiento a la delegación en mayo y se le trasladó también al centro la posibilidad de hacer eso. Tanto desde delegación como desde el centro se nos trasladó que efectivamente veían como una buena, era positivo y que se pusieran esas pistas y así ya tenían cubierto todo lo que es la zona de juegos y demás. Y de hecho ya se hizo un replanteo sobre en qué zona debería de ir y todo esto. Como consecuencia de esa petición, lógicamente el ayuntamiento nos ponemos en marcha, contratamos un proyecto, hacemos una licitación, adjudicamos la obra y en esa fase de adjudicación lo que nos llega es desde educación, desde el ACUA, desde Educación de Bilbao, pero porque lo ha trasladado el ACUA, el hecho de que tras la petición por parte del centro de la cubrición del campo de fútbol, veían a ver cómo iba a quedar Zipiriñe, con la cubierta de las pistas de pádel por un lado, cubriendo toda la zona de juegos y con esa cubrición que pedía en definitiva desde el centro del campo de fútbol. Vinieron técnicos del ACUA a Zipiriñe, yo a esa reunión no pude asistir porque tenía otros temas que no los podía dejar y en esa reunión cambió de criterio el Departamento de Educación y dijo, bueno, si vamos a colocar aquí las pistas de pádel, se nos pide que hagamos esta cubierta. La cubierta, perdón. Se va a cubrir o se pretende cubrir esto con una infraestructura definitiva, pues para que los aitas llamas cuando vienen con los críos no se mojen, pues esto va a ser un desastre. Entonces desde Educación nos plantearon la posibilidad de ampliar el pabellón cubierto que está para tener una uniformidad visual, para seguir en la misma alineación. Dijimos, vale, pero nosotros hemos hecho los deberes. Nosotros hemos hecho el proyecto, hemos contratado el proyecto, hemos hecho la licitación, hemos adjudicado. ¿Y ahora qué hacemos? La decisión la tomaron, se tomó en Bilbao hace 15 días, estuvimos en Educación, sí, más o menos la semana pasada, 8 o 10 días, estuvimos en Educación y definitivamente nos dijeron que la idea es ampliar el pabellón, que no se monten las pistas de pádel, y pues vale. Hemos hablado con el adjudicatario y luego ahora lo que haremos desde el ayuntamiento, lógicamente, es le pedimos a Educación que nos diera por escrito el por qué no se hace, porque a partir de ya hay un momento en el que las cosas las tenemos que pedir por escrito y por eso le dijeron al director del centro que hiciera esa carta, que nos la trasladara para que nosotros pudiéramos desandar el camino que habíamos andado. Ahora mismo estamos en la fase de, ya hemos hablado con la empresa, hay que ver qué manera vamos a reclamar al departamento, lógicamente, el costo del proyecto y las consecuencias económicas que traiga el hecho de rescindir un contrato que ya estaba adjudicado. Esa es la fase. Entonces, las cubiertas de las pistas de pádel se van a quedar donde están hasta que se desarrollen los proyectos que están previstos y luego, pues
pues no sabemos lo que haremos con ellas, pero bueno, algo habrá que hacer porque son del ayuntamiento, pues desmontarlas y guardarlas o reciclarlas o venderlas, no lo sé, no tengo ni idea de lo que pasará. Pero de momento la situación es esa, el motivo es ese y es lo que estamos en los pasos que hemos dado. ¿Vale? Únicamente decir que sí valoramos positivamente el cambio de rumbo que se va a aprobar en el pleno de hoy en cuanto a la condición de esa zona de interrota y en coherencia con las propuestas más ecológicas que defendemos nosotros desde nuestro punto de vista en febrero de 2022. Si hacemos la valoración positiva, que se trae a pleno, pero si hacemos una crítica profunda y directa de la improvisación que se está realizando por estas pistas de pádel, con el coste añadido que se está dando al ayuntamiento, porque no puede ser de otra manera en ese aspecto, tiene que estar en contra del desmantelamiento de unas instalaciones deportivas que están sin amortizar, y entonces recalcar esa crítica a la improvisación. Y el Departamento de Educación podrá justificar pedagógicamente o desde el punto de vista de la estructura o de la situación de las inversiones en Piquiriñe, la adecuación de ese control y que no se apropie de las pistas de pádel, pero este movimiento va a traer una repercusión económica negativa para el ayuntamiento. Ya está justificado. Queríamos recalcar esa crítica. Bien, lo que pasa que ya te he dicho, ahora después de ese cambio de rumbo por parte del departamento, lógicamente nosotros haremos la reclamación pertinente porque esos gastos en los que hemos incurrido no somos nosotros los que hemos decidido que no se haga, sino que son ellos los que nos han pedido que no se haga y como consecuencia pues tendrán que asumir, o por lo menos entendemos que deberían asumir. Nosotros como ayuntamiento, nuestra obligación es reclamárselo y se lo vamos a reclamar y así se lo trasladamos. ¿Vale? Vale, pasamos entonces a votar este punto. Patricia. Joseba, Arantxa, Unai, Gurusne, Teresa, Sí. Eder, Jon, Abstenció. Amaia, Angelines, Nayera, Nik, Nacho, Aitziber, Merilin, Mikel, eskerrik asko. Hurrengo puntura joko, parte, información, impulso y control. Punto número 8 serían mociones de urgencia si las hubiere. ¿Hay alguna moción por parte de alguien? No hay. Pasamos al punto número 9, daciones de cuenta de los decretos de alcaldía siguientes. Dación de cuenta del informe de sostenibilidad financiera del tercer trimestre del 2022 en relación con la utilización del remanente de tesorería para gastos generales, expediente 1144-2022. El B, dación de cuenta de la modificación presupuestaria número 31, mediante habilitación de crédito, expediente 383/2022. El C, dación de cuenta de la modificación presupuestaria número 32, mediante transferencia de crédito, expediente 383/2022. D, dación de cuenta de la modificación presupuestaria número 33, mediante transferencia de crédito, expediente 383/2022. E, dación de cuenta de la modificación presupuestaria número 34 mediante habilitación de crédito, expediente 383/2022. E, dación de cuenta de la modificación presupuestaria, dación de cuenta del decreto de alcaldía 740/2022 del 26 de septiembre relativo a delegación, celebración, matrimonio civil, expediente 2803/2022. G, dación de cuenta del decreto de alcaldía 741/2022 del 26 de septiembre relativo a delegación de celebración de matrimonio civil, expediente 2789/2022. Y H, dación de cuenta del decreto de alcaldía 786/2022 del 10 de octubre relativo a delegación de celebración de matrimonio civil, expediente 3122/2022. Pasamos al punto número 10, ruegos, preguntas y mociones no resolutivas. ¿Hay alguna moción? No hay ninguna moción. Vale, entonces antes de pasar al capítulo de ruegos y preguntas, yo sí quisiera hacer un par de puntualizaciones. La primera de ellas es una corrección de error por mi parte y una mala información que di en el pleno del mes anterior, cuando dije que la ocupación de la calle Goyene, tal y como se habló en la reunión de julio del 2021 en LACUA, la financiación fue incluida en los fondos de Udalaguntza, en la solicitud de subvención de Udalaguntza, para que la pagara el Departamento de Educación, como así se quedó en esa reunión.
nuestra sorpresa o mi sorpresa es que al día siguiente de decir yo en el Pleno que efectivamente esa solicitud se había hecho y que de alguna manera quien pagaba esa obra era el departamento, fue cuando la interventora, después de una pregunta de Gurusne, miró en el expediente y efectivamente en junio de este año llegó la resolución diciendo que no era subvencionable y no era subvencionable. Evidentemente para mí fue una sorpresa. Yo lo que dije el día del Pleno lo dije con total convencimiento de que eso era lo que había pasado y al día siguiente fui corregido tras la pregunta de Gurusne por parte de la interventora y de la misma en esa reunión, o sea, en ese mismo momento, y la interventora os lo puede corroborar si queréis, hablé con delegación, les dije que a ver qué había pasado porque eso no era lo que habíamos quedado y me dijeron que lo iban a mirar. En esa reunión que tuvimos en delegación, que fuimos la secretaria del ayuntamiento y yo, les planteamos otra vez lo que nos había pasado y dijeron que lo iban a mirar, que lo iban a analizar y que nos iban a contestar y estamos pendientes de esa respuesta. Entonces, que sepáis y aclararlo, que no, lo siento, di la información mal, pero porque no tenía toda la información. Lo que quedó en el tintero y es lo que estamos trabajando es porque desde junio hasta finales de septiembre el equipo de gobierno no nos hemos enterado de ese no subvencionable, pero bueno, ese es un problema interno que lo tendremos que corregir nosotros y veremos a ver, pues ha ocurrido y ha ocurrido, no creo que tenga más consecuencias, pero por lo menos saber por qué ha ocurrido. Eso por un lado. Segundo punto, en la Comisión de Urbanismo hubo un tema que fue bastante ácido, que fue con respecto al desbroce de la parcela de San Andrés, el conocido como Antiguo Pinar de San Andrés. Yo comenté en la reunión que tuvimos del Anillo Verde, como había uno de los dos propietarios, como se había puesto en contacto conmigo, que querían hacer ese trabajo y demás, y sorprendentemente, cuando yo esperaba que pues, meterían por comunicación previa pues, el trabajo que iban a hacer, porque no está sujeto a licencia, uno de los miembros de ese anillo nos dijo, no, si ya está la excavadora allí. Sorpresa. Evidentemente hemos estado indagando, hablando con él y viendo todo lo que ha hecho. Este hombre lo que hizo fue, en lugar de venir al ayuntamiento a hacer la comunicación previa de lo que pretendía hacer, fue a Diputación, tiene licencia por parte de Diputación para hacer ese trabajo, se le otorgó la licencia correspondiente, le dijeron, de hecho, el guarda de Diputación, antes de hacer el desbroce, adjudicaron una empresa, estuvo con la empresa adjudicataria, dijeron cómo lo tenían que hacer y en qué condiciones, pidieron la autorización porque les pidió carreteras de la tala de eucaliptos que estaban pegando a la ermita, pegando a la carretera por ser zona de influencia, y hicieron la tala tal y como les dijo el guarda de la Diputación. Y después de hacer la tala y el desbroce de toda la parcela, el guarda volvió a pasar por allí y les dio el informe favorable de que todo estaba bien. Protegieron los árboles que les dijo el guarda que tenían que proteger por tamaño y demás, y en principio el tema está así. No conforme con eso, yo le dije al técnico, al arquitecto municipal, que hablara con la empresa, hablara con Diputación, y yo lo que quería es que un técnico municipal de alguna manera también tomara parte e hiciera su informe diciendo si eso está bien o no está bien. Y hay un informe ya en el expediente es el 3266-2022, al cual se os podrá dar acceso si lo queréis, y hay un informe por parte de la técnico municipal, está el expediente cerrado, no hay, según los técnicos y demás, no hay ninguna razón para poderle abrir un expediente sancionador a este hombre, al margen de que la fecha en la que ha hecho el desbroce, pues por la cortadería que tiene, pues sea la mejor época o no. Al margen de eso, no hay ninguna razón para poderle abrir un expediente. De hecho, se le ha dicho también que por favor traiga el informe de todo el proceso que han seguido ellos y estará inscrito al expediente, que os he dicho que es el 3266-2022. Vale. Y un apunte con respecto a los comentarios en esa comisión sobre esta parcela. Yo he estado pues, más de 30 años trabajando en una empresa de servicios de la construcción, en el departamento, primero en un departamento y luego
pues más de 25 años en el departamento comercial con distintas responsabilidades. Y la verdad es que yo en el mundo de la construcción tengo muchos conocidos y tengo algunos amigos, porque la vida laboral es a lo que te lleva. Entonces, el hecho de que uno de los propietarios de esa parcela sea amigo, porque ese sí le considero amigo, no conocido, no tiene absolutamente nada que ver con el procedimiento. Simplemente me llamó para decirme lo que querían hacer y en lugar de hacer la comunicación en el ayuntamiento, lo que hizo fue ir a Diputación y hacerlo a través de Diputación. Pero ni ha habido trato de favor, ni ha habido absolutamente nada con eso. Entonces, yo, gracias a Dios, pues tengo muchos conocidos y amigos en ese sector y yo pues, es uno de ellos. ¿Vale? Con respecto al tema del comentario de Unai, la exposición que hizo Unai en el pleno de septiembre con respecto al remanente de tesorería y a la ejecución que lleva el proyecto de presupuestos de 2022 y la preocupación de que efectivamente se estaba gastando mucho dinero y a ver cómo quedaban las arcas del ayuntamiento y cómo está ese tema, yo la respuesta que le di en aquel momento que no hemos hecho más que hacer aquellos proyectos estratégicos que acordamos en el año 21-22, o sea, en los presupuestos del 2021, pues para sacarlos adelante. Lo que pasa es que de alguna manera se han acumulado todos al final y pues por las circunstancias del COVID y que no ha habido forma de hacerlo previamente y se están haciendo pues ahora todos, pero siempre, como dije entonces, remarcando que en todo momento llevan el visto bueno del Departamento de Hacienda y de Intervención para mantener el equilibrio económico. Y yo los datos que os puedo dar hoy es que los fondos líquidos del Ayuntamiento de Sopela hoy es de 12,5 millones de euros. Tenemos derechos de cobro pendientes de 1.600.000, tenemos obligaciones de pago de 1.132.000, tenemos pendientes de aplicación 15.000 euros. Habría un remanente de tesorería con estos ingresos y gastos de 12.994.000, aproximadamente 13 millones en números redondos. Tenemos efectivamente en este momento el remanente de tesorería después de los gastos generales de dudoso cobro y de financiación afectada, que son 2,5 millones, estaríamos hablando de 10,5 millones. De esos, la corporación tiene, de esos 10,5 millones que quedarían más o menos ahí redondos, tiene la corporación comprometidos en este momento, adjudicados, 5,770.000 euros. Entonces, el resto está ahí, no hay ningún compromiso, o sea que en principio el Ayuntamiento de Sopela no tiene de momento y no va a tener ningún quebranto económico ni ningún problema económico. Está todo bien, no hay ni planteamiento de entrar en ningún endeudamiento ni nada parecido. Tenemos fondos más que suficientes para seguir con tranquilidad. Lo único es eso, tenemos el remanente de tesorería de gastos generales, serían los 10,5 millones y comprometidos en las obras que están trabajándose en este momento, que es lo que está adjudicado, hay 10,5 millones de euros. Perdón, 5,770.000, ¿vale? Simplemente para de alguna manera dar un poquito más, con más datos de lo que planteábamos el otro día y que yo tampoco pude dar una respuesta más concreta. Bien, dicho eso, pues ahora aclarados los puntos, si tenéis algún ruego, alguna pregunta que queráis hacer, por supuesto, abiertos. Vale, sí, dos preguntas. En primer plazo, parece que van a iniciarse las obras de semipeatonalización en aquella y una relación. Al principio de la legislatura, el PNV se comprometió por escrito con la firma del actual alcalde y el presidente del PNV de Sopela a convocar un concurso de ideas abierto a la ciudadanía para la reforma de plazas fronterizas y semipeatonalización de las calles de Aquilino Arriola y Venezuela. Entonces preguntamos, ¿en qué fecha lo vais a convocar? ¿Después de terminarse la reforma? ¿Cuando ya no sirva para nada? Y la segunda pregunta, que es en relación a los presupuestos participativos. ¿Por qué PNV y PSOE han estado en Sopela 3 años consecutivos sin realizar presupuestos participativos?
¿Por qué PNV y PSOE no han permitido en Estopela la votación ciudadana de los presupuestos participativos 2022? Porque, en cambio, sí que hay fases de votación en Gorlitz, en Durango, en Guecho, en Leioa, en Derio y en otros municipios. Vale, con respecto al primero de los puntos, lógicamente, y tú sabes perfectamente que aquel acuerdo que firmamos en junio del 2019, la víspera de mi nombramiento como alcalde, tuvo sus más y sus menos, y ya en la primavera del 2020 saliste de la Junta de Gobierno y aquel acuerdo quedó en suspenso, con lo cual, después del cumplimiento de muchos de aquellos puntos, o por lo menos el inicio del cumplimiento de muchos de aquellos puntos, aunque tú insistas diciendo todo lo contrario, vale, aunque tú insistas diciendo que no hemos cumplido ninguno, aquello quedó zanjado, y lo que se hizo después fue un proceso participativo en el año 2021, si no estoy equivocado, cuando se hizo, después de ese proceso, sobre la peatonalización y qué hacer con la Plaza Jaureguizar y qué hacer con la calle Aquilino. Después de eso se contrató el proyecto, se hizo, algunas de las sugerencias que salieron de ese proceso participativo se tuvieron en cuenta, otras no, porque sabéis perfectamente que uno de los proyectos que nosotros llevábamos era el hacer un parking subterráneo o no, ahí en la Plaza Jaureguizar, aprovechando la obra, y al final quedó descartado. Y bueno, pues a partir de ahí se contrató un proyecto y ayer concretamente ya entraron las excavadoras y los dúmperes a hacer la obra. ¿Más preguntas? Yo rápidamente, con respecto a Barra, ¿se ha recibido el informe de URA? Tenemos el informe de URA. Tenemos el informe de URA. A ver, habemos informe, sí señor, habemos informe. Ahora lo que hay que hacer es, ya el equipo redactor tiene esa respuesta de URA, haremos la aprobación provisional para mandarlo a medio ambiente, o sea que seguimos avanzando. Yo te dije el otro día, no te voy a dar una fecha porque ya no quiero dar más fechas, pero seguimos insistiendo y presionando para que eso vaya adelante. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Lehenik eta behin, eskultu elkartearen egoen zertikineko nuke. Bueno, lehenik eta behin izatea Meñako Superako kultu elkarterik garrantzitsuna dela. Superako bizitza kulturaren funtsezko partaidea da. Lankide eta esku daukaren udaleko erarekin. Eta Meñako 20 urtez egon da lanean supera. Euskal kultura zabaltzen, adintzitik zein laguntzen artean, eta zein urteetan emakumeen artean ere. Bere garrantzi kualitatibo eta kualitatiboa aski izango da. Hirigintzako idazkaren txostenean, musika akademia batekin konparatzen dut bezari guretzat da, Meñako kultura eragile bat baino gehiago, dela, herri mugimendu bat ere bat. Eta gure kezka nagusia da, jo eta gautantarik entzaiateko lokal gabe. Horregaitik errego bat egin ditu. Meñako zein jarduera, esatetea alternatibak bietu. Adibidez, alternatiba bat izan daiteke Zitrinen eskolako gimnasioan edo lagatzea burutzeko, edota lokala burutzeko aurrekontu partida nahikoa finantzatzea eta elkarteari aholkularitza eman. Maitzeko ere jakin nahiko dut ezin den gobernu taldearen jarrera, zinegotzien artean iritzi desberdinak egon direlako, batzordeetan batzuk izaten dutenako etengo zala jarduera, eta beste bat. Orduan, batetik alternatibak bilatzea Meñakoseko dantzari talde guztientzat, eta bestetik ere, zuen jarrera zehazten. Bueno, el tema está claro. Yo en la comisión de urbanismo de pasada, la mención que hizo el concejal era bien clara. Hay una serie de quejas por parte de los vecinos, hay una licencia concedida a Meñacos en el año 79 con una serie de actividades, ahora se están desarrollando otro tipo de actividades. Y lo que se dice es que hay un informe técnico diciendo que lo que hay que eliminar son las actividades molestas. Entonces, para hacer eso, lo primero que se ha hecho desde el Departamento de Cultura es hablar con Gorka, hablar con los danzaris y titularis. Tienen todos ya su ubicación en Curchillo.
Hoy a la mañana creo que te ha llamado Nuria por teléfono. Sí, porque quería hablar yo contigo personalmente, porque yo he estado hablando con Iberre personalmente y con Sifilini para buscar ese lugar para todos. Ya, pero es que yo tampoco, hasta que no me contestan los centros educativos. Pero hasta ahora, las localizaciones que hemos buscado en Guchío para que no os quedéis nadie sin local, y eso lo transmití el martes. No te digo nada. Eso lo comenté a la oposición por teléfono, que me hicieron una llamada el martes, diciendo que yo no iba a dejar al Alcarte, que más trabaja con el ayuntamiento y más aporta culturalmente a Sopela, en la estacada. Otra cosa es que luego, con los criterios que tenga los informes que hagan las técnicas y más, haya que buscar otra ubicación o haya que hacer una ampliación de solicitud de actividad o demás, que yo ahí no entro. Pero mientras tanto, desde Cultura vamos a buscar una ubicación para que podáis seguir trabajando todos. Eso es lo que yo me comprometo. A partir de ahí, solucionado, entre comillas, ese problema, lo que queda es que, lógicamente, si esas actividades que se dicen se quieren seguir dando ahí, que no por parte del ayuntamiento, no hay, por parte del equipo de gobierno no hay ningún problema, claro, hay que adecuar el local. Entonces, habrá que hacer un informe, habrá que tomar unas medidas correctoras si se quiere dar allí. Y si no, pues no pasa absolutamente nada. La actividad no se va a parar. O sea, todo lo que es clases de euskera, charlas, las reuniones que hagáis que no son actividades molestas, lógicamente las podéis seguir haciendo allí. El resto no, hasta que se tome la decisión o toméis la decisión que con esas medidas correctoras que haya que tomar, pues se haga la obra, no se haga la obra, esa es otra decisión. Pero en principio el CARTE, bien ha dicho Amaya, que en absoluto se va a parar la actividad y lo que se dijo allí, pues es eso, es cese la actividad molesta. ¿Que no se entendió? Vale. ¿Que hemos hecho luego todos una bola de nieve inmensa de grande? Perfecto. Pero la solución, lo que está claro es que no hay ningún ánimo por parte de nadie de ir en, bueno, lo que acaba de decir Amaya, clarísimamente, no hay nada en contra de esa asociación de Silcarte, todo lo contrario. Vale, pues tengo pakitea zuen jarrera, baina bai esatea, bai daude partitzenetan saiatzen bidantza taldeek dutela orain kurtsen edo ziklinen dela delakoa. Hirurogei pertsonako bi talde dira, bueno, 30 eta euren ordutegia da soziatik ere. Orduan, sí, yo quería hablar con Laura para que ella me pase un organigrama de todas las actividades que tienen que sacar allí, porque hay algunas que podemos colocar en Guchío, pero otras no. Entonces, para ver los talleres que tenemos en Guchío, que colocamos en Guchío, y las que no entren pues, por capacidad, porque son 30 en el grupo de danzas o lo que sea, poder llevarlo pues, como hacemos las danzas, o bien a Iberre o bien a Sifilini. Estamos en ello. Vale. Eta bigarren galdera, Astun berdearen kontseiluan edo jarraipen batzordean eta esatean zeinetan, azkenengoan, adostu zen, bueno, agertuko zala diru partida bat sortzeko aukera. Guk espero genuen aurrekontu modifikazioa pleno honetara ekartzea eta ekarri, jakineko genuke zergatik ez. Argi eta garbi, ez daulako dirurik. Dirue dauen, dirue bat dago. Dirue bat dago. Dirue bat dago. Bai horra eroteko moduko dirurik ez. Dekuna ja komprometidute da. Orduen, hori iteko beste guze bat itxi berduin bai. Horrezagaitik ezin da ero noin. Hori, ingendu berda, urrengo gunean, además, egon nintzen Mariagaz, eta gero, supere galdu duzuntzen, desatzen egon garela, bai, la respuesta es bien clara. En este momento, el dinero que tenemos, tanto el remanente y demás, está todo destinado de aquí a fin de año, qué, dónde va y cómo va, y no podemos coger de ahí un dinero para hacer esa modificación, y lo hemos metido en la partida de presupuestos, lógicamente, porque el compromiso de ahí, si la cantidad es esa, pero ahora mismo no. Hombre, si no se aprueba el presupuesto, pasará lo que tenga que pasar, pues lo que está claro es que una de las primeras modificaciones que tendremos que hacer es la incorporación de ese dinero para esa partida que tendrá el nombre de Agenda 2030, pero se le cambiará el nombre y será la de Anillo Verde con esos 50.000 euros. ¿Vale? Vale, orduan beste kontu zori. Orduan lehen ez dut ulertu, esan duzu 5,7 milioi euroko remanentzia da, eta orain esaten izan ez dagoela dirurik. A ver, en el presupuesto de este año, a ver ese dinero, sí, pero dile, María, ¿le dejas coger los 50.000 euros de...? Le pones en un brete ahora, ¿vale? No,
A ver, es que Bai, eta bestela, zure bostarekin ere egin litzateke. comprometido tenerla. Ana, el 100% del presupuesto está destinado a qué va y dónde va y qué más. Creo que va a ser la primera vez que el 100% del presupuesto se ejecute. Y lo que tenemos está todo tan medido que al final igual queda pues nada, una partida de 10 o 15.000 euros libre, pero están ya de alguna manera con todos los proyectos que tenemos y todos los planes que tenemos, mi 5% está destinado. Lo que queda del 5%, que son 213 por ahí, 200 y algo, está destinado ya a dónde va a ir. Entonces, si cojo para eso, lo cojo para el otro. Y lo que sí, y eso sí es, si el presupuesto no se aprueba, que tiene su partida, que puede pasar perfectamente, cuando se haga la incorporación en febrero, haremos la modificación presupuestaria para coger del remanente 50.000 euros y ponerlos en el anillo verde, y ese es el compromiso adquirido. No hay otro. Eta gero ja, empiezan a sortu dale, azaldu duzunean sobre el desborde de San Andrés, que edificación ha dado permiso forestal. Me gustaría que se han asumido conocimiento tanto Diputación como el forestal de cómo está la Pampa Belarra. O sea, ahí acampando sus antes para decidir en este momento hacer el desbroce. ¿Tenían conocimiento de cómo? Sí, el guarda estuvo delante antes de hacer nada y más dieron el permiso porque en el planning de trabajo que tienen de la empresa contratada, que es una empresa de Vitoria que trabaja en este tipo de actividades, les dijo, ahora vamos a hacer esto, sí, no es el mejor momento, pero tenemos el problema de correr un riesgo muy importante de que haya un incendio. Entonces se desbrozó en esta fecha por eso, aunque no era la mejor, pero luego tienen una segunda e incluso hasta una tercera intervención una vez de que ya empiecen a brotar para erradicarla definitivamente o por lo menos que no vuelva a salir. Entonces, ante eso, aparte que, insisto, es una parcela privada, con lo cual tenemos el poder que tenemos. Sí, pero tenemos el poder que tenemos. Vale. Caldera Guiobat, ¿alguna pregunta más? Vale. Damos por terminado el pleno entonces. Pasamos. Calma. ¿Tenéis prisa o qué? No,